Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Un placer para mí tenerlos nuevamente, como todos los sábados, aquí en el Zoom compartiendo. El día de hoy tenemos un psicólogo boliviano, él es diplomado. Esta persona, Alejandro Tames, es boliviano, es de Cochabamba. El día de hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante para la familia, muy interesante para las personas que están en consumo, ¿no? Y entonces agarremos esta herramienta nueva que él nos va a proponer junto a un tema, exponiéndolo, dando sus puntos de vista y escuchémoslo. Te damos la bienvenida, mi querido Alejandro Tames. Desde Uncía te damos un saludo cordial desde Potosí. Está con nosotros presente Chile, está Bolivia y está Ecuador. Adelante, mi querido Alejandro. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches, sean bienvenidos. ¿No? Es un gusto poder compartir. Me van a disculpar, antes no tuve la posibilidad de hacerlo, estaba con otras ocupaciones, pero me ha sacado tiempo para poder compartir hoy este momento con ustedes, ¿no? No. Voy. Deme un segundo. A ver, ir comentándoles tal vez, ¿no? Esto del por qué considero importante este tema de la subjetividad, ¿no? Debido a que muchas veces, no solo en el ámbito de nuestra formación, sino también en el de las personas que nos van a consultar, sucede que nos llegamos a olvidar mucho de la cuestión subjetiva, ¿no? Llegamos a generalizar muchas veces, ¿no? Conozco colegas o incluso en algún momento, yo creo que todo psicólogo en sus inicios ha sido seguir más o menos a letra muerta lo que decían los manuales psiquiátricos y demás cosas, ¿no? Directamente escuchar si una persona cumple con los indicadores, ¿no? De lo que es una, qué sé yo, una adicción, si cumple los indicadores de lo que es un obsesivo compulsivo, pero y nos olvidamos de escuchar a la persona, ¿no? Ya era un movimiento muy automatizado que nos olvidamos las personas y muchas veces que ahí nos quedamos, o sea, nos quedamos en el lugar del experto, del que sabe, ¿no? Porque esta persona que viene a consultarnos cumple los criterios entre comillas, podemos decir, para muchos han sido cada uno en algún momento lo ha podido considerar como una Biblia, en el sentido de que respondía a todas tus preguntas, ¿no? Los manuales psiquiátricos o cualquier otro tipo de manual que podía dar respuesta a las consultas que estabas buscando, ¿no? Entonces, y era caer en ese error, ¿y dónde queda la persona? Está bien, has encontrado los indicadores que te puede dar un diagnóstico de lo que sea, ¿no? Un trastorno de personalidad, un tema de problemas de consumo, y lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Pero, y si nos ponemos a analizar, ¿y qué pasa con la persona? O sea, yo estoy escuchando, estoy detectando lo que me enseñaron en la universidad o donde te hayas formado, te hayas capacitado, pero muchas veces dejamos de lado al ser humano, y nos quedamos en el tema de esto, de escuchar, ¿no? Deme un segundito, estoy con algunas dificultades en las diapositivas. Con calma, no te preocupes. No, entonces, ha sido a partir de eso que se me ocurrió, ¿no? El tema este de pensar lo que es la subjetividad, ¿no? Es apuntar a lo particular de cada persona, que es incluso va por el lado de la esencia, ¿no? Y muchas veces es dejar de lado. Yo lo pensaba por dos lados. Por una parte, nosotros como especialistas, como terapeutas, como quieran llamarlo,
y por otra parte eran lo que son las personas que estaban alrededor de aquella persona que necesita ayuda, ¿no? Que llegan a pensar de que a todo adicto se lo puede tratar de la misma forma, ¿no? Personas que te dicen, necesito un consejo para que mi pareja deje de consumir o para que mi pareja busque ayuda. Y es como que piensan que los psicólogos damos recetas para todos, la misma receta para todos, ¿no? Entonces, muchas veces te dicen, quiero que me dé un consejo y ni siquiera te he contado, digamos, el contexto, la situación de la persona, el problema de consumo, solo te da cuestiones muy generales, ¿no? Tengo mi pareja que consume 10 años, consume todos los fines de semana alcohol y quiero que me dé un consejo para que deje eso, ¿no? Y uno dice, pucha, ¿y qué hago con eso? O sea, no me está diciendo nada, ¿no? Entonces es también para que las personas, aquellos que estén interesados en esta charla, también puedan entender cuál es el trabajo que hacemos los especialistas, los terapeutas, ¿no? Y poder comprender cómo la parte individual, la parte particular, que tiene que ver mucho con la esencia de la persona, tiene mucho que ver en la entrada y en la salida de un consumo o superar el tema de un consumo, ¿no? Porque muchas veces las personas llegan a atribuir que una persona es adicta a siendo responsable de la droga, ¿no? Dicen que pues que es la droga lo que el poder tóxico, el poder adictivo que puede tener esa sustancia, lo que hace que una persona se enganche. Pero y ahí nos ponemos a pensar, y qué hay de la subjetividad, qué hay de la responsabilidad, ¿no? Y entonces muchas veces es perderse en eso, ¿no? Donde las personas eh, se desubican o no encuentran la solución, ¿no? Entonces es ahí donde es para que también las personas que no están formadas, digamos, en lo que es la práctica terapéutica, la parte psicológica, puedan entender también cuál es la dimensión del trabajo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, un poco los temas que vamos a empezar a conversar el día de hoy son los siguientes, ¿no? Por una parte tenemos lo que es una breve historia, digamos, de cómo entender, de cómo las sustancias y las drogas han estado a lo largo de la vida, ¿no? Que no es algo nuevo, sino que siempre nos han acompañado, pero de una forma distinta, ¿no? Entonces, por una parte vamos a ver el tema histórico. En un segundo momento vamos a ver lo que es estas cuestiones de ¿y qué pasa con cada persona? ¿Qué pasa con lo particular? ¿No? Vamos a ir viendo estos temas, ¿no? ¿No? Porque hay personas que se enganchan y otras que no. Que ahí voy a hacer hincapié bastante en lo que es la subjetividad, ¿no? Vamos a hablar de un término que rescata el psicoanálisis, que es la responsabilidad subjetiva, donde vamos a ver por qué es a veces tan complicado que las personas lleguen a asumir la responsabilidad, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Lo que les comentaba, que muchas veces una tendencia muy de los humanos es esto de la generalización, lo universal sobre lo particular, ¿no? Pensamos que a todos podemos tratar con la misma, a todas las personas en el tema de consumo, el mismo tratamiento sirve para todos y nos olvidamos de ver el caso por caso, lo individual, lo particular, ¿no? Y es dar la receta para todos, ¿no? Luego es pensar esto de por qué hay personas que pueden salir y otras que no del consumo. Y por último, las conclusiones. Un segundito. Muestre, Juan, yo le digo. ¿No? Entonces, si nos ponemos a pensar a lo largo de la historia,
Siempre hemos visto en películas, en relatos, en factores, en documentos históricos, que el uso de las drogas siempre ha estado, No importa que ¿no? demore un poquito, que no Estos le son algunos puede... puntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uso en las fiestas romanas, el uso en actos del Antiguo Egipto y de la Mesopotamia, las muy famosas y ya conocidas bacanales romanas, donde había el exceso, ¿no? El exceso del alcohol y de todas estas prácticas eran bastante comunes, ¿no? En el exceso de las fiestas, ¿no? Luego veíamos el tema de, por un lado era el tema del alcohol, que es la droga más antigua de la que se tiene conocimiento, ¿no? Según documentos históricos, que siempre ha estado y que generalmente se la ha llegado a asociar en el tema de las celebraciones, ¿no? Luego tenemos el uso, perdón, algo que me olvidaba en el uso histórico de las drogas, que siempre ha habido un por qué o para qué usarlas, ¿no? Entonces, antiguamente un uso era en las fiestas, luego era usar, por ejemplo, el alcohol como sedante, ¿no? Para curar heridas. No sé si todos han visto la película Corazón Valiente, ¿no? Con William Wallace, con el Mel Gibson. Al comienzo, cuando muestran que una batalla de los escoceses por su independencia, cuando empezaron a ver los primeros focos de batalla por independencia, hay un momento donde a uno de los escoceses lo llegan a herir con una flecha. Entonces, ¿qué hacen? Le empiezan a dar whisky para que este pueda estar sedado al momento de sacarle la flecha, ¿no? Para que no sienta el dolor real de lo que era este sufrimiento, ¿no? Del dolor de la herida, de la batalla, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Antiguamente como en el tema de las creencias de los movimientos hippies se da lo que era el uso de la marihuana, ¿no? Como una forma de expresión de su ideología, de paz y amor y todo eso, ¿no? Luego tenemos, ¿no? El uso de la cocaína y la queratina, si no me equivoco, en los conflictos de Vietnam, ¿no? Como estimulante al momento de ir a la batalla por los soldados norteamericanos. Luego tenemos el uso del opio en movimientos antiguos de Oriente, ¿no? En conflictos sociales. Y el uso de, por ejemplo, de la ayahuasca en ciertos rituales ancestrales, ¿no? Que habían, ¿no? Algo que me gustó de un psicoanalista que hizo un análisis de la cuestión histórica. Él marcaba un punto interesante de que antes no había tanto el desborde, digamos, de esto de las adicciones, porque siempre el tema, como ya hemos visto con algunos ejemplos, el tema del consumo siempre ha estado, pero hay una diferencia, ¿no? Que antiguamente el consumo se lo regulaba por prácticas sociales y culturales, y donde era esta práctica social y cultural lo que hacía que no hayan los excesos, ¿no? Por ejemplo, algo que se mantiene hasta la fecha, que es algo simbólico, ¿no? Es en la Iglesia Católica lo que es la comunión, ¿no? Ir a tomar un sorbo de la copa de vino con la hostia, ¿no? Entonces, ahí no te dice en ningún momento de la práctica religiosa, digamos que te tienes que tomar una botella de vino, sino que es una práctica marcada y simbólica que está regulando que no hayan excesos, ¿no? Entonces, algo bastante interesante que me llamó la atención era esto, ¿no? Que antes siempre la cultura marcaba esos límites, tenía bien determinado que no existe el exceso, ¿no? Entonces, antiguamente la cultura era lo que regulaba el tema del uso y que no hayan excesos, ¿no? Ya otra cosa muy tergiversada es lo que mal llaman la cultura alcohólica, ¿no? Que eso ya es un invento, no tiene nada que ver con prácticas culturales, sino que son como argumentos, excusas para poder fundamentar el tema de un exceso en el consumo, ¿no? Pero originalmente las prácticas culturales eran una forma de regular el tema del consumo, ¿no? Entonces, eso era una práctica
que no permitía los excesos. Evidentemente, podemos notar, ¿no? Un ejemplo muy claro era justamente esto de los descontroles en las orgías, en las fiestas romanas, pero que si bien para una fiesta pareciera que sí o sí tenía que haber alcohol de por medio, ahí no había algo que regulara, no había, no sé, normas culturales que digan ya uno puede tomarse hasta 2 botellas de vino y pare de contar, ¿no? Entonces era algo que no estaba regulado, ¿no? Y por eso se daban los excesos, ¿no? Porque uno mismo sentía los efectos placenteros que le podía generar el alcohol, incluso eran muy al extremo las prácticas del Imperio Romano, ¿no? Porque incluso los que, no sé si todos conocen, habían los famosos vomitorios, ¿no? Era estar tan lleno de ese exceso de placer que te generaba el comer, el beber, que no era llegar qué sé yo, a descansar un momento, esperar que se te pase esto del exceso de la ingesta, esto de estar eh, sobrecargado de alimento y descansar un poco para que se te pase la indigestión. No, ellos se planteaban, inventaron los vomitorios que en lugar de esperar que se te pase la indigestión, la borrachera, era ir y provocarte el vómito para nuevamente volver a esta práctica, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que quería mostrar, ¿no? El tema de porque uno puede decir, a ver, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué actualmente hay tanto caso de adicción? Y bueno, históricamente sí ha debido haber, ¿no? Pero las diferencias son bastante marcadas, ¿no? Entonces, lo que podríamos adelantar de la época es que no hay algo que regule, no hay algo que regule el consumo en la actualidad, ¿no? Sí, en su momento hay leyes, hay normas que en su momento funcionaron, pero este tiempo es un tiempo del exceso, incluso hasta cierto punto podríamos hablar de la sinvergüenzura, ¿no? Porque yo me acuerdo en la adolescencia, ¿no? Varios compañeros de colegio inventaban las salidas para hacer los famosos trabajos de equipo, trabajos de grupo, y en realidad eran fiestas clandestinas que tenían entre compañeros, tomarse unos tragos, pero ahí todavía había cierto respeto a la norma, respeto a la familia, a los padres, ¿no? Al punto de que, ¿qué pasaba? Uno era capaz de tomar grandes cantidades de alcohol, pero calculaba de tener 1 hora y media antes de llegar a su casa para buscar el modo de reaccionar y evitar que se lo llegue a descubrir con efectos de consumo de alcohol. ¿No? Todavía había ese esfuerzo, ese recatado, si quieren, ¿no? Pero actualmente, si se dan cuenta, eso ya no es, ¿no? Los hijos muchas veces llegan o no llegan incluso a casa, o llegan en los peores estados deplorables, y es eso lo que pasa, ¿no? Que ya no hay esto de la regulación, ¿no? Pero uno se pone a pensar, pero ¿y por qué necesitar de una ley, de una cultura que haga que los seres humanos nos regulemos, ¿no? Y es eso a lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Si bien hay normas que prohíben, que dicen que algunas drogas son lícitas, ¿no? Pero hay límites a esas drogas lícitas. Por ejemplo, acá en Bolivia es prohibido consumir bebidas alcohólicas en vía pública, ¿no? Entonces, en lugar de que una persona pueda estar tranquilo en casa tomándose sus tragos, ¿por qué uno se pone a pensar, ¿y por qué hay personas que consumen en la calle? Pese a tener casa, pese a haber bares, a haber cantinas, ¿no? Pero hay personas que prefieren hacerlo en la vía pública y transgredir esa norma, ¿no? En todo país yo creo que hay normas en cuanto al consumo de sustancias ilícitas, ¿no? Que en algunos casos te dicen ya hasta cierta cantidad es lícito y se te tipifica como consumidor y hasta cierto punto ya puede ser considerado microtraficante, ¿no? Y aún así hay personas que se la juegan, que llegan a consumir, que andan en
¿cómo decirlo? En ese vaivén, en ese constante eludir algo de la norma, cosa que antes estaba bien marcada, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, siempre ha habido esto, ¿no? Y es justamente a partir de eso de que es pensar primero, ¿por qué tanto que en la actualidad no hay esta regulación de la norma y que es la pérdida de estas normas, de estos ideales, de esta cuestión legal que regulaba hasta cierto punto, pero ahora parece que no funcionara, ¿no? Y entonces a lo que hay que apuntar es en cuanto al trabajo particular, el trabajo individual de cada persona, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que pasa con personas para que se enganchen a una droga o para que incluso salgan de la droga? Entonces, eso es lo que vamos a tocar en este momento, en lo particular, qué es lo que se juega en cada persona, ¿no? Porque, a ver, volviendo al tema, es pensar que la mayoría de las personas creen y atribuyen de que una persona se engancha simplemente porque consumió una droga que es bastante tóxica y lo enganchó, ¿no? Y demás cosas, pero si nos ponemos a pensar, si realmente las drogas tuvieran la capacidad de enganchar a todo aquel que las llegara a probar, entonces, ¿cómo podemos entender que hayan personas que las prueban y las dejan? O pueden estar consumiendo un tiempo y las dejan. Porque si fuera así, entonces podríamos hablar que todo aquel que consume estaría enganchado, ¿no? Así es. Nos podemos hacer un ejercicio tan simple. Imaginémonos que todos estamos en una fiesta, no sé si quieren romana, una fiesta tranquila, como ustedes gusten, y imagínense que todos nos metemos las mismas drogas habidas y por haber, pero va a pasar algo. O sea, evidentemente las drogas van a generar un efecto en el cuerpo. Eso no lo vamos a dudar, no lo vamos a negar. Pero entonces, ¿cómo podemos entender que una persona se enganche más con la cocaína? Digamos, yo me engancho con la cocaína y digamos tú, Luber, con el alcohol y Elizabeth tal vez con la marihuana. Pero ¿y cómo entendemos si todos nos hemos metido las mismas drogas, la misma cantidad, en el mismo lugar, en la misma hora y por el mismo canal, si quieres? ¿No? Entonces, es ahí donde viene lo subjetivo, ¿no? Porque si realmente fuera el tema de la droga, entonces todos nos engancharíamos con la misma droga. Todos nos engancharíamos o con la cocaína, o todos seríamos policonsumidores finalmente. Pero es ahí donde viene lo subjetivo, ¿no? En lo particular. O sea, ¿qué pasa conmigo para que yo haya escogido el alcohol, no haya escogido la cocaína? O haya escogido, qué sé yo, los juegos, la pornografía. Porque esto puede ser aplicable incluso para las conductas adictivas, ¿no? Entonces, es aquí donde quiero precisar, donde quiero hacer notar que si bien no vamos a desconocer el efecto que tiene cualquier sustancia o cualquier conducta adictiva en el ser humano, que sí produce efectos, ya sea intoxicantes en el sistema nervioso central o puede generar distintas segregaciones, ¿no? de dopamina en lo que es el cerebro en cuanto a lo que son las conductas adictivas, pero ¿y qué hace que yo escoja una droga en lugar de otra? ¿No? Entonces, es aquí donde yo considero que lo más importante, más allá de lo que la persona consuma, es lo subjetivo, es lo individual, es lo particular, ¿no? Entonces, para que una persona se enganche con el consumo, básicamente tienen que haber dos condiciones. La primera es que aquello que consuma, llámese en el tema clásico de las drogas, ¿no? Toda aquella sustancia que la incorporamos en el cuerpo de forma olfateada, comida, bebida, inyectada, o también de las nuevas adicciones que son más por el lado de las conductas adictivas. Lo primero que tiene que pasar
es que eso que la persona haga o consuma genera un efecto placentero, ¿no? Es como, por ejemplo, el amor. Uno cuando realmente está enamorado, no se enamora de cualquiera. No somos como los perros, digamos, aunque bueno, algunos se portan como tal, pero en el sentido del tema del instinto, ¿no? El ser humano no va por el tema del instinto, no nos enamoramos cuando, no sé, sentimos a un hombre o a una mujer en celo, supuestamente, ¿no? Nos enamoramos de aquella persona que no nos es indiferente, ¿no? Más allá de que pueda tener, más allá del tema del físico, más allá de la forma de ser, qué sé yo, nos enamoramos de aquella persona que nos causa sensaciones, ¿no? Mariposas en el estómago, estar volando por las nubes, como quieren sentirlo, ¿no? Uno cuando realmente está enamorado, eh, es porque esa persona de la que se siente atraído no le es indiferente, le causa un efecto. Entonces lo mismo pasa con el tema de las drogas. Uno para engancharse primero tiene que sentir esa sensación placentera, ¿no? Por ejemplo, habrán personas de que si consumen marihuana, no les gusta el efecto relajante que puede generar la marihuana o el efecto alucinógeno en algún momento, pero sí se enganchan con, digamos, con drogas que generan euforia. Por ahí están las anfetaminas, la cocaína, ¿no? Habrán personas que se engancharán, qué sé yo, con los deportes extremos, de sentir la adrenalina, qué sé yo. Entonces, un primer momento es que esa sensación que te produzca la droga, tú subjetivamente la consideres placentera, ¿no? Porque hay que ser claros, no a todos les va a gustar el efecto eufórico de la cocaína, por ejemplo. No a todos, Exactamente. ¿no? Tienes una... Entonces, Perdón, mi ahí va querido Alejandro. ¿Gustas responder las preguntas ahora o al final? Porque ahí ya hay al una final, pregunta. Muy bien, al al final, final. Gloria, por favor, te pido, esperes unos minutitos más. Muy bien, Alejandro, siga, Gracias. mis disculpas, siga, Alejandro. Entonces, lo primero es que subjetivamente te genera una sensación placentera. Lo primero, ¿no? Como les decía, uno se mete de todo, pero va a haber algo que te va a gustar más que otro, ¿no? Incluso los policonsumidores, uno puede ubicar personas que se meten de todo, va a haber siempre una droga de preferencia, ¿no? Va a preferir, yo trabajando con chicos en situación de calle, te decían, les gustaba consumir de todo porque lo que les gustaba experimentar era el efecto sobre el cuerpo, pero ellos lograban ubicar, por ejemplo, me acuerdo a uno que le gustaba el efecto de la marihuana, ¿por qué? Porque la marihuana no te hacía perder, no como otras drogas, que te permitía tener cierto control, seguir, poder manejarlo de alguna forma, el consumo, y no perderte, ¿no? Entonces te pueden precisar, siempre hay una identificación, pero el tema de que puedas encontrar placer en una sustancia o en una conducta adictiva no es la única condición para que una persona se enganche. Lo segundo es que le puedas dar un uso o una función, ¿no? Y yo creo, este es un ejercicio que les invito a todos, ¿no? Lo que estoy planteando no es la verdad absoluta, es algo que he trabajado en práctica, ¿no? Para serles franco, algunas cosas he rescatado son prácticas del psicoanálisis. Yo no estoy diciendo que es la mejor práctica, es simplemente una práctica más de las muchas que tenemos todos los que nos formamos en el tema de trabajo con personas con problemas de consumo, pero los invito a que hagan este ejercicio. Pregunten a cualquier usuario cuando lleguen a probar, ¿no? Y el usuario te dice, ¿sabes qué? He probado de todo, pero me quedo con la marihuana. Y ahí pregúntenle, ¿ya? ¿Y en qué momento te gustó usar la marihuana o qué te gustó de la marihuana? Me gustó de que me dejaba colgado y ya no pensaba, ya no me preocupaba. Ah, entonces, ¿qué te está diciendo? Que es una forma de sedar aquellas preocupaciones, ¿no? Han debido escuchar a personas que agarran y dicen que cuando uno se deprime empieza a beber y es para olvidar de los problemas. Otros te dirán, usa la cocaína,
las anfetaminas para mejorar el rendimiento deportivo. Otros te dirán, usan la marihuana para poder concentrarse. Otros te dirán, uso las redes sociales para poder hablar con el otro sexo, porque presencialmente les dificulta hacer lazo con personas del otro sexo, pero en lo virtual puede ser todo un Don Juan, ¿no? Entonces, el segundo lugar es cuando le encuentres un uso o una función. Pero ahí, entre líneas, ¿qué te está diciendo? Aquella persona que agarra y en todo el proceso que tiene una depresión o una situación dolorosa y empieza a beber alcohol, ¿qué te está diciendo? Que esa persona es incapaz de poder manejar el malestar que te causa el alcohol, no sabe manejar el tema de la depresión o de situaciones dolorosas y prefiere irse por el lado del consumo. O aquel adolescente que no puede concentrarse por sí solo, pero sí lo puede hacer con la marihuana. O aquella persona que siente que su rendimiento deportivo es mejor con la cocaína que en lugar de no usarla, ¿no? Entonces, si bien te están diciendo que esa función les ha gustado de la droga, pero entre líneas te está diciendo que hay una incapacidad psicológica, ¿no? Que esa persona no tiene los recursos, no ha desarrollado, si quieren, recursos psicológicos para poder afrontar estas situaciones. Y es más fácil apostar por el consumo que, qué sé yo, ir a un proceso terapéutico, ir a grupos de autoayuda, ¿no? Adolescentes, me acuerdo en mis tiempos, muchachos que tenían terror en hablar con chicas que les interesaban al momento de ir a un baile, pero al momento de tomarse sus buenos tragos, parecían todos unos don Juanes que iban todos envalentonados, ¿no? Entonces, para que una persona pueda engancharse con el consumo son básicamente estos dos puntos. Primero, que la sustancia te genera una situación placentera, ¿no? Que a ti te guste, pero lo fundamental es esto de que puedas ubicar el tema de esto de la función que le puedas encontrar al consumo, ¿no? Entonces, eso hace de que subjetivamente la persona se enganche y eso hace de que el consumo sea más regular, más ocasional, ¿no? Porque he encontrado algo que me ayuda a manejar mi timidez con las mujeres, el alcohol. He encontrado algo que me ayude con mi sufrimiento, que cuando me siento mal no sé manejar mi sufrimiento y prefiero beber, ¿no? Entonces, son estos dos puntos que son bastante importantes para que las personas puedan engancharse en un primer momento. Y no es tanto el poder, no se trata de que la droga sea muy adictiva o no muy adictiva, sino es lo subjetivo lo que hace que la persona se enganche por eso, ¿no? Ahora quiero compartirles esto de lo que es la responsabilidad subjetiva, que si bien no es un concepto trabajado en el psicoanálisis, pero es un concepto que lo manejan mucho, que lo han llegado a desarrollar, ¿no? La responsabilidad subjetiva, a diferencia de la responsabilidad que conocemos comúnmente, es cuando una persona asume, ¿no? Que cometió un error o que hizo algo que estuvo bien y que hay algo de esa persona puesta en juego, pero generalmente se atribuye a la responsabilidad cuando hay cierta intención, si quieren, cuando hay, o cuando una autoridad te dice que has incumplido una norma, o en las comunidades terapéuticas, ¿no? Aquella persona que no cumple con los oficios que se hacen en la comunidad terapéutica, es el otro que te sanciona, pero el hecho de que tu educador te diga, mira, te estoy sancionando porque no has tenido tu cama, eso no quiere decir que la persona va a asumir algo de la responsabilidad, pero sí de la consecuencia, ¿no? Entonces, en el caso del psicoanálisis, te dice que un término que mayormente usa todo en psicoanalista es, te tienes que hacer cargo. Hacerse cargo de aquello consciente, pero también de aquello inconsciente. No sé, yo creo que a muchos de ustedes les ha llegado a consulta personas que te dicen, y no sé qué me pasa, siento que me enojo y de repente me dan ganas de beber, me peleo con mi pareja, o siento de que estoy por perder la paciencia y me deprimo y me voy a beber. No es como si la persona te habla de eso, de ese no entender, como si fuera ajeno a él, como si no fueras
ni si no fuera parte tuya esa situación que te pasa, ¿no? Entonces, a veces pasa que llegan con extrañeza, ¿no? Te dicen, no, no me entiendo qué me pasa. Yo realmente quiero dejar de beber y pasa algo y me saboteo y hay la recaída. Entonces es apuntar ahí, en el caso de las personas, de qué es lo que pasó para que esta persona llegue a consumir, ¿no? No es criticar, es ir a analizar. A ver, analicemos qué pasó contigo en el momento de que volviste a consumir, ¿no? No es decir, bueno, es que a veces es quitarse la responsabilidad de decir, no, es que seguramente me han dado un trago adulterado, o qué sé yo, estaba deprimido, o me ha cortado el aire, ¿no? Entonces es mucho ir por el lado de justificar, por el lado de desentenderse si quieren, ¿no? Ahora lo que quiero compartirles es el circuito de la responsabilidad subjetiva, que son básicamente tres puntos, ¿no? Por una parte tenemos lo que es una acción, un acto que comete la persona. O sea, el circuito comienza con un acto o con una acción, ¿no? Que la persona considera que no va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, un ejemplo, dentro de lo que todos a nosotros nos interesa es el tema de las adicciones, el tema del consumo, aquella persona que agarra y se pone a consumir, no piensa en las consecuencias que va a traer el consumo, simplemente lo consume. Pero posteriormente viene un segundo momento que es la interpelación, ¿no? Algo retroactivo, que la persona ya consumió la droga, ya realizó la conducta adictiva, pero hay algo que te hace cuestionar, ¿no? El ejemplo más común es después de un consumo, por ejemplo, esto de la resaca, o como conocen en México la cruda, en Bolivia se le dice el chaki, ¿no? Donde la persona se está lamentando, está botada en cama, peor que cucaracha medio fumigar sin poder levantarse, y donde se cuestiona, donde se lamenta, no, nunca más voy a volver a beber, es que me han dado trago adulterado, o es que he mezclado bebidas, o es que los amigos, o es que estaba deprimido, y hay esos lamentos, pero siempre es quitándose cierta responsabilidad e ir por el lado de la justificación. Las personas, o sea, incluso fuera del tema de consumo, para todo ser humano es muy complicado asumir la responsabilidad. Siempre es justificar. Ah, es que llegué tarde porque había marcha. Es que llegué tarde, es que no te llamé porque eh, me, eh, se me acabó la pila. Y siempre tenemos una respuesta para todo, pero esa respuesta siempre va por el lado de la justificación. Es algo bastante humano, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer un alto. Lo que pasa generalmente, ¿no? En todo proceso de trabajo con personas con problemas de consumo, lo primero que se dice y que yo creo que todos hemos aprendido, los que nos hemos formado en procesos de rehabilitación, es que el primer paso, que es el ideal, es que aquella persona que quiere recuperarse venga por voluntad propia, ¿no? Pero si se dan cuenta, cuando llegamos a este segundo punto, las personas no van por voluntad propia, ¿no? A veces dicen, estoy aquí porque mi mujer me mandó, estoy aquí porque la juez me obligó, y no te dice nada de él. Estoy aquí porque si no vengo voy a perder a mi familia, ¿no? Y ahí hay un sinfín de justificaciones, y eso es lo complicado, ¿no? Que generalmente las personas, toda persona, y no necesariamente aquella persona consumidora, todos, llegamos a este segundo nivel del circuito de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Es no asumir lo que nos toca de lo que pasó, ¿no? Y el tercer nivel es justamente el tema de la responsabilidad subjetiva, donde la persona entiende que más allá de lo que haya pasado, más allá de que mi pareja me haya dejado, más allá de que, qué sé yo, me hayan regalado una droga, yo la consumí. O sea, más allá de lo que pueda pasar a nuestro alrededor, es entender que algo de mí está puesto en juego en eso. Hay algo de mí que me hizo recaer,
No es que me enteré de que mi novia me puso los cachos, no es que justo me estaba por ir y mi amigo me regaló una línea de cocaína, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad subjetiva es entender que dentro del problema, más allá de lo que pasa alrededor con los demás, hay algo en mí que está ahí y que es ese algo lo que tengo que trabajar para hacerme entender, hacerme responsable, qué sé yo, encontrar el problema que está en juego en eso, ¿no? Entonces de eso se trata, de asumir ese lugar y eso es lo complicado, ¿no? Porque, como les digo, esto no es solo en el tema de personas con problemas de consumo, que obviamente es mucho más duro que la persona te diga, tengo un problema de consumo y quiero cambiar, es muy duro. Pero si entre todos los mortales que estamos andando en este camino del Señor, nosotros mismos no somos capaces de asumir nuestras responsabilidades cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos. Entonces, imagínense lo dificultoso que es para aquella persona que está pasando por un problema de dependencia al consumo de drogas, ¿no? Entonces, ese es el otro punto que quería comentarles, ¿no? Y esto es algo que quise añadir también, el tema de lo universal sobre lo particular. Alejandro, se ha ido creo, su wifi. Estimados, cuando habla mi querido Alejandro de lo universal sobre lo particular, habla en sí del factor de riesgo, generalización o sobregeneralización o hipergeneralización. Si no me equivoco, a ver, ahorita nos va a corregir él también. Alejandro, ¿estás por ahí? Perdón, estoy acá, Ahora estoy sí, acá. ahora sí. Siga, mi estimado. Estaba yo ahí metiendo mano. No, es pensar justamente en la misma receta para todos, lo general, generalizar, ¿no? Que a todo adicto se lo puede tratar de la misma forma, que para todo adicto, qué sé yo, hay que seguir el tratamiento de los 12 pasos, que para todo adicto el mejor tratamiento es el psicoanalítico, que para todo adicto lo ideal es que se vaya a una comunidad terapéutica, que para todo adicto es mejor los grupos de autoayuda. Es generalizar, es pensar que el mismo tratamiento, que la misma receta terapéutica va a funcionar para todos, ¿no? O a veces ha habido compañeros que, si bien conocemos que toda comunidad terapéutica siempre tiene un programa para trabajar el tema de la rehabilitación, es llegar a creer que toda persona que entra a este programa sí o sí tiene que cumplir de la misma forma que el resto, es lo homogéneo si quieren. Y a veces ahí nos olvidamos de lo particular, ¿no? Es como tener un lienzo, tienes todo el cuadrado del lienzo y solo quedarte en el medio, ¿no? Cuando tienes todo el lienzo para pintar, tienes todo el lienzo para moverte, pero a veces muchos se quedan en eso. Y eso he conocido a colegas, ¿no? Donde si bien entras a trabajar a una institución, toda institución tiene sus reglas, sus normas, y muchos es como seguir a letra muerta lo que te dice la institución, ¿no? Es seguir a rajatabla, pero dejando de lado la posibilidad de poder inventar dentro del marco de las normas. Por ejemplo, me acuerdo cuando trabajaba para el Estado en CDGs, ¿no? Yo era educador de calle con un compañero, teníamos las normas de la institución, y de pronto se nos ocurrió hacer una noche de talentos, que no estaba en el POA, que no estaba, nadie nos dijo que se podía o no se podía. Hemos hecho una noche de talentos, hicimos en su momento una competencia estilo Calle 7
competencias deportivas con los muchachos que estaban en proceso de rehabilitación, ¿no? Muchas veces es quedarse solamente en el marco institucional o en el marco de los programas de rehabilitación y no proponer, ¿no? Uno puede proponer sin salirse de la norma. Y eso es a lo que hay que apuntar. Si bien tenemos la cancha rayada, ¿no? Como se nos dice, está la cancha rayada para que te dice los límites institucionales, los límites de los programas terapéuticos, pero eso no quiere decir que puedas inventar, proponer, hacer ajustes sin salirte de la norma, ¿no? Y eso es muchas veces lo que pasa con los profesionales, con los terapeutas, es simplemente seguir a rajatabla lo que dice la institución, la norma, la ley, que está, como les digo, sí, es importante seguirlas, pero eso no te limita a que puedas proponer hacer más cosas dentro de los marcos normativos de la institución. Cuestiones subjetivas. ¿Qué pasa si, qué sé yo, estamos en un momento de arteterapia y me doy cuenta que, qué sé yo, a uno de los usuarios no le interesa, no le va bien, no le gusta el tema del arte y qué sé yo, y se decidió que para todos tienen que pintar un lienzo? ¿Por qué no proponer, qué sé yo, que pueda hacer pintura en acuarela? ¿No? Entonces es también empezar a poder ubicar lo particular en cada una de las personas y poder trabajar desde ahí. Obviamente sí cumpliendo con el programa terapéutico que tiene la institución, ¿no? Que es importante sin duda, pero eso no te quita que puedas trabajar de forma particular, individual con las personas y puedas hacer un plus en el trabajo, ¿no? Eso por el lado de los profesionales. Y lo que les comentaba en algún momento es en las personas que generalmente tienen algún familiar, pareja, amigo con un problema de consumo, es esto que les decía al comienzo. Muchas veces es preguntar cuál es la receta para que este familiar deje de drogarse. No piensen que todos damos el mismo consejo para todos los adictos y muchas veces las personas no entienden que el tema va más allá. Sí, la adicción es un problema que todos tienen, todas las personas que entran a una comunidad terapéutica, pero lo que no muchas veces la gente no ve es cómo vive cada uno su adicción, ¿no? Les pongo un ejemplo que nos ha pasado a todos, es el tema de la pandemia. La pandemia ha sido un evento que nos ha llegado a todos nos ha llegado. La diferencia ha sido que cada uno lo ha interpretado de una forma diferente o lo ha afrontado de una forma diferente. Algunos habrán estado con terror, otros les habrá valido un cacahuate, ¿no? Otros, qué sé yo, se habrán frustrado porque su negocio se cerró, otros apostaron y se dieron cuenta que era un momento para emprender. Entonces, si se dan cuenta, un evento que nos ha afectado a todos, no todos hemos respondido de la misma forma. Cada uno ha tenido su forma de reaccionar de forma particular. Entonces, eso también hay que hacer, es entender a las personas que consultan o buscan acompañamiento, seguimiento, hacerle entender de que sí, el tema de la adicción es un problema que está vigente, que muchos lo padecen, pero que cada persona lo vive de una forma particular e individual. Entonces, que no podemos dar una receta, no se trata de que lo que le sirvió al hijo de la comadre le va a servir a tu sobrino, ¿no? Entonces, es enseñar también a las personas que usen nuestros servicios, nuestro acompañamiento, hacerle entender que justamente es lo particular lo que hace que los psicólogos no podamos dar recetas para a todos por igual, ¿no? Y más o menos como último, es también pensar, porque hay personas que logran salir y otras no del consumo de drogas. Y es también lo particular, ¿no? Lo mismo por lo que pensamos, como qué pasa que uno se enganche y qué pasa que otro no. Habrán personas de que subjetivamente les pase algo, qué sé yo, de que, bueno, le prometí a mi mamá que cuando se murió, de que me iba a rehabilitar. Y para mí eso ha sido un golpe fuerte. Entonces, eso hace de que yo me anime a rehabilitarme. O qué sé yo, de que una persona que haya sobrevivido a un exceso, a una sobredosis,
le haya tocado muy en lo íntimo, en lo subjetivo, y que eso haga que la persona quiera cambiar, ¿no? En la, digamos, en, eh, en lo ideal, ¿no? Pero habrá personas que voluntariamente no les interesa, no tienen pensado el someterse a un programa terapéutico asumiendo que tiene un problema de consumo. Pero sí le puede servir, digamos, que la esposa le dice, o entras o nos divorciamos. Ah, entonces eso va a hacer de que esta persona, sin necesidad de aceptar voluntariamente de que tiene un problema, pero a él le da más terror el tema de la separación que el tema de dejar la droga, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros como especialistas no podamos aprovechar eso, ¿no? Evidentemente sí nos hemos formado, hemos aprendido que lo ideal es que uno entre voluntariamente, pero ¿y por qué no aprovechar eso? Ya la persona está aquí frente a nosotros pidiendo ayuda, pero porque su mujer lo va a dejar. Entonces, hay que aprovechar ahí para que la persona se enganche con el programa terapéutico, con el proceso de recuperación, que hacerle entender de que, bueno, está por la presión, pero que le puede sacar un plus, ¿no? O qué sé yo, aquella pareja que, por ejemplo, yo soy de los terapeutas, esto lo he descubierto en mi práctica, eh, en mi formación por experiencia. Yo como Alejandro Tames, digamos, no, esto no me lo ha enseñado nadie, ha sido muchas veces no quedarse de brazos cruzados esperando de que la persona realmente reflexione y llegue el momento de que recapacite, quiera venir voluntariamente, ¿no? Es trabajar de forma responsable, ética, en el caso por caso. Qué sé yo, si el hijo de esta señora no quiere venir voluntariamente, porque el alcohol no es un problema para él, entonces buscamos algo que sea un problema. Se siente deprimido porque su pareja lo dejó. Ya en vez de decirle, ¿sabe qué, señora? Dígale que no le diga, si usted le dice que acepta que tiene un problema de drogas, no va a querer venir. Pero si realmente tiene dolor por la separación, entonces que venga por el dolor de la separación, y ahí depende de la habilidad del terapeuta que tenga para hacer que esta persona se enganche con un proceso terapéutico, ¿no? O qué sé yo, proponer a parejas, ¿no? Esta pareja que uno de ellos tiene problemas con el consumo, que vengan los dos supuestamente porque tienen un problema de pareja, pero ahí es también jugárselas, apostar, porque el terapeuta logra enganchar, más allá de que esté viniendo con su pareja, a un proceso terapéutico. Pero esto hay que hacerlo de forma responsable y ética, ¿no? Si yo soy un terapeuta que no sé de problemas de pareja, entonces no propondré esa salida, no propondré esa alternativa, porque puede ser peor que yo meta la pata. O no puedo proponer de que esta pareja venga, si las relaciones como las que conocemos, las tóxicas. Puede ser que esta relación, esta pareja que quiera venir a un proceso de pareja con la excusa de ayudar a otro, sea peor que el mismo consumo. Entonces es ir viendo el caso por caso, qué cosas le sirve a cada persona para poder preguntarse, cuestionarse y salir de esto del consumo, qué cosas le sirve a unos y qué cosas a otros, ¿no? Y bueno, para terminar, compañeros, es un poco el tema de lo que son las conclusiones, de lo que he querido compartir con ustedes, ¿no? Que está acá, ¿no? Es básicamente tocar ciertos puntos, ¿no? En primer lugar, como les decía, más allá del poder adictivo que puede tener una droga, una sustancia, es entender que el primer paso que hace que las personas se enganchen es lo subjetivo. Primero, por el tema de que aquello que consuma tiene que generar un efecto que no le sea indiferente, pero que sea placentero a la persona, pero que además encuentre una función o un uso a esa droga en un inicio. ¿No? Ya después vamos a ir viendo que evidentemente por el uso prolongado y periódico la persona se engancha y puede generar dependencias y obviamente lo que es una adicción. ¿No? Luego vemos que la responsabilidad subjetiva es un concepto bastante importante y que es muy difícil de que las personas lo puedan asumir, ¿no? Es entender que más allá de lo que pueda pasar
sea consciente o a veces, como se dice inconscientemente, sin darme cuenta, hay algo en mí que está en eso que me hace daño, ¿no? Luego era ver esto del circuito de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Como les mencionaba, esto de la acción, esto de la interpelación, y por último, esto de la etapa de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Y esto de ver lo general sobre lo particular, ¿no? Que es muy de los seres humanos pensar que para un mismo problema que suena repetitivo, podemos dar la misma solución, ¿no? Eso lo podemos usar en las matemáticas, ¿no? Que nos enseñan que tenemos, para tal problema de álgebra puedes usar tal ecuación, ¿no? Entonces, tienes una fórmula en las matemáticas, en la física, que te permita responder a problemas similares, pero eso no lo podemos hacer en las ciencias sociales porque trabajamos con personas y es el tema particular en cada uno lo que hace que toda intervención sea diferente y que es el uno por uno, ¿no? Y por último es esto, ¿no? De que la persona que se enganche con las drogas es también el tema de poder superarlas es por una cuestión particular, una cuestión subjetiva que hace que la persona decida buscar o pedir ayuda para superar o dejar una adicción, ¿no? Y no es tanto el tema qué sé yo, que puedes usar la misma receta, la misma fórmula para que una persona deje el consumo, ¿no? Entonces, compañeros, muchas gracias. Eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Excelente, mi Ahora, querido si hay preguntas o dudas. Alejandro. Primeramente felicitarte por tan grande y tan linda y bella exposición que has dado, ¿no? Realmente este aspecto subjetivo lo obviamos muchas veces, ¿no? La parte del subconsciente, ¿no? La parte que no podemos, algunos quieren olvidar cosas, ¿no? Y algunos en el tratamiento de las drogas también no tocan esta parte, ¿no? Cuando hablamos justamente lo que charlábamos bueno, antes de comenzar, ¿no? En su historia de vida, en su sistema de creencias, hay cosas que ellos dejan como algo subjetivo y algo ya puesto o implantado, ¿no?